Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día estando Elí acostado en un aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel. Y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. El Señor volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retiñir ambos oídos a todo el que la oiga. Amén. Aquí nosotros encontramos un llamado muy especial, el llamado de Dios a Samuel. Y yo quiero que nosotros veamos varias enseñanzas en esta historia. Es una historia de Samuel, un gran profeta, cuando era un niño. Samuel fue entregado por su madre Ana al sacerdote Elí, para que Samuel sirviera en el sacerdocio. Y allí estaba Samuel, siendo un niño pequeño, posiblemente así como la edad de Génesis, de 6 años o de 7 años. Y Samuel dormía en un lugar cercano de Elí. Elí instruía a Samuel y guiaba a Samuel. Pero había una situación, y era que había un gran pecado en la misma familia de Elí. Los hijos de Elí, que ya eran sacerdotes, eran hombres malvados y perversos. Eran hombres impíos. Y Dios hizo silencio y no volvió a hablar más a Samuel ni a sus hijos. No volvió a hablar, no lo volvió a llamar más. Por eso el texto dice que la palabra de Dios escaseaba. Dios no hablaba comúnmente. ¿Qué sucedía? Que había pecado en la familia del sacerdote Samuel. Perdón, del sacerdote Elí. Dios comenzó a llamar a un nuevo siervo suyo. Solamente que este siervo era un niño. Y era un niño pequeñito, tal vez de la edad de Génesis, de 5, 6, 7 años. Y el Señor lo llamó. Y anteriormente nunca había hablado con Elí. Perdón, con Samuel. Nunca había hablado con Samuel. Samuel no sabía que era Dios que le estaba hablando. Y quiero que usted vea en esta historia algunos principios básicos que los padres y los niños, como Josué, deben de estar atentos.
Escuchen bien. Dios llamó a Samuel de forma personal. Dios no usó a Elí el sacerdote. Dios llamó a Samuel de forma personal. Miren cómo vemos, miren el texto, versículo 4. El Señor llamó a Samuel. Versículo 4. Versículo 6. Siga conmigo el pasaje para que se mantenga despiertito, porque hace un poquito de calor. Lea conmigo. Versículo 6. Samuel, Samuel. El Señor volvió a llamar a Samuel. Versículo 8. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y en el versículo 10, por cuarta vez, el Señor volvió a llamar a Samuel. 4 veces Dios llamó a Samuel. No usó a Elí, no usó a los hijos de Elí, no usó a nadie. Quiero que piensen en esto, porque Dios, a través de su palabra, a través de la predicación de la palabra, Dios llama a los pecadores de forma personal. Y cada pecador, de forma personal, debe responder a Dios. De forma personal. Cada individuo. Dios llamó a Samuel 4 veces en este sencillo pasaje. Y una y otra vez lo llamó, él solo. Y es interesante ver que lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. Pablo iba en su caballo hacia Damasco y Dios le habló a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Había un grupo de hombres con Pablo. Pablo no fue solo. Él iba como un enemigo de la iglesia a atacar la iglesia, a Damasco. Iba con un grupo de soldados. Dios no llamó a los demás hombres, solamente llamó a Saulo de Tarso. Lo llamó. Eso está en Hechos, capítulo 9. Dios nos llama. Y Dios llama a adultos como a niños, cada uno. Dios los llama de forma individual. Esto es un llamado de un Dios personal. Cuando Dios me llamó al arrepentimiento, no convirtió a mi mamá, a mis hermanos, a todos juntos. Me llamó a mí. Todo el mundo estaba escuchando, pero solamente yo escuché su voz y le respondí. Todo el mundo estaba oyendo. Aquí hay un grupo de niños que me están oyendo, pero solamente aquellos a los que Dios habla a su corazón oirán y responderán. Dios nos habla a través de su palabra. Miren cómo los llamó: Samuel, Samuel. No es que usted sienta un calorcito y un toque especial. En muchas iglesias les gusta decir eso. Cuando tú sientas el toque de Dios. Pero ¿qué toque si Dios no tiene mano? Dios es espíritu. ¿De qué estamos hablando? A veces lo que hablan es de un sentimiento en el corazón. Pero oiga bien, Dios te llama a tener más que un simple sentimiento. Dios te llama a tú responder a su llamado. Dios te dice: Samuel, Samuel. Y tú tienes que responder: heme aquí. Háblame, Señor. Dios te llama a ti de forma personal, mi querido joven. A ti de manera personal, independientemente de los demás. Ay, que aquí está todo el mundo peleando. No, yo no. Dios a cada uno de forma personal nos llama. Y Dios quiere que cada uno de nosotros de forma personal responda. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios nos llama. Dios no está llamando a la gente como si fuera una sombrilla. Métase debajo de la sombrilla, venga, para que sea salvo. Cada uno necesita una relación, comunión personal con el Señor. Y yo te pregunto, ¿tienes tú esa relación personal con el Señor?
¿Tienes tú esa relación íntima con el Señor? El sacerdote Elí, versículo 9. El sacerdote Elí le dijo a Samuel, mira, cuando el Señor te vuelva a llamar, mira el texto, 1 Samuel 1:9. Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama, miren el nombre, el pronombre que utilizó, él, no era Elí que lo llamaba. Si él te llama, había otra persona llamando a Samuel, el Señor. Si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor. Tenemos nosotros que entender que Dios quiere que le hablemos. Dios quiere que tú le hables y le respondas. Si Dios te llama a ti, mi amigo, cree en Jesucristo, ¿a quién tú crees que le están hablando? ¿Al amigo de atrás? No es a ti. Tú tienes que escuchar la predicación y la enseñanza como que es para ti. Es para ti que te estoy hablando. Es a ti que te estoy hablando. Es a ti que te estoy hablando. Esto es algo personal. Esto es a ti que te estoy hablando. Yo no le estoy hablando simplemente a un grupo de personas. Cada palabra, enseñanza que Dios trae es para mí. Es para ti de forma personal. Dios no le está diciendo a un grupo conviértanse. Dios le está diciendo a la persona que está sentada delante de mí, delante de Dante, arrepiéntete. Tú has obedecido. Tú has dicho como Samuel, Señor, habla. Los niños y jóvenes deben aprender a responderle a Dios. Joven, Dios quiere que tú le respondas. Dios quiere que tú le respondas, joven, cuando Él te llama a la salvación. Dios quiere que tú le respondas cuando Él te llama al arrepentimiento. Dios quiere escuchar como escuchó a Samuel. Habla, Señor. Habla, Señor. El llamado a la obediencia, a responder, es algo individual. Mire, cuando yo acepté al Señor Jesucristo, yo no le pedí permiso ni a mi mamá ni a mi papá, ni a mis hermanos. Yo lo acepté. Ahora, en mi familia eso trajo un problema. Y comenzaron a decirme, ¿cómo va a ser que tú hiciste esto? ¿Cómo va a ser? Y comenzaron a hablarme. Y yo comencé a leer la palabra. Y mira ahora, leyendo la palabra, leyendo la Biblia. Y ellos comenzaron a tener conflicto conmigo. Yo no estaba buscando conflicto con ellos. Pero mi decisión era algo personal. Y eso yo lo entendí. Porque el mensaje es un mensaje para cada persona que está aquí sentado. Si tú oyes la voz del Señor, entiende que Él te está hablando a ti. A ti te está hablando. A ti te está hablando. Te está hablando a ti. Tienes que responderle. Tienes que responderle como Samuel. Habla, Señor. Elí le dijo, mira, cuando Él te llame, respóndele, habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, yo soy tu siervo. El sacerdote Elí le enseñó qué debía responder. Por eso cada domingo nos reunimos aquí, para que tú sepas qué tienes que responder. Dios te llama al arrepentimiento. ¿Cómo tienes que responder tú? Arrepintiéndote. Si Dios te dice arrepiéntete de tu pecado, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Cerrar los oídos y salir corriendo? No. Ya tú escuchaste el mensaje. Tú tienes un deber. Arrepiéntete. Ay, eso no es para mí. Eso es para Yami que está atrás de mí. Si Yami se arrepintiera, y a veces uno escucha los mensajes pensando en otro. Ay, si Dailin creciera y escuchara este mensaje, porque esto es para ella. Pero ve acá, eso no es así. El mensaje no es para el otro, no es para el que está atrás.
el mensaje es para ti. Cada uno de nosotros tiene que recibir el mensaje. Tiene que entender el mensaje. ¿Qué le dijo Samuel a Elí? Perdón, Elí a Samuel. Elí le dijo, cuando él te llame, respóndele, habla, que tu siervo oye. Respóndele, no te quedes callado. Respóndele. Si Dios te llama que tú dejes tu vida de pecado, Dios quiere que tú le respondas. ¿Cómo le vas a responder? Cuando un compañero te dice, pásame la bola, y tú sigues y no le pasas la bola, ¿qué le respondiste? Que no, voy a meter yo el gol y me voy. Pero cuando él te dice, pásame la bola, y tú lo miras y se la pasa, ya le respondiste. Dios quiere que tú le respondas. Tú no te puedes quedar callado, ignorando, mirando para el techo. Ay, quiera Dios que Josué lo oiga. Porque mire, este buen mensaje para Josué. No este mensaje para mí, para Dante. Este mensaje es para ti, para José, para Josué, para cada uno de los que estamos aquí. Dios nos llama a cada uno de manera personal a responder. Habla, Señor. El Señor nos llama. Pero miren en segundo lugar que Samuel también tenía que creer en el Señor y arrepentirse. Miren cómo dice, habla Señor. Es decir, que no solamente le respondió con habla, sino que Samuel lo reconoció como su Señor. Y esto es una palabra importante. Yo no le llamaría Señor a nadie fuera de Dios. Yo no le llamaría Rey de Reyes a nadie fuera de Dios. Yo no le llamaría mi Dios a nadie fuera de Dios. Samuel reconoció que Dios es su Señor. Habla, Señor. Cuando usted le llama a Dios Señor, eso quiere decir, tú quieres decir con eso que ya tú no tienes a nadie más a quien adorar, sino solamente a Él. Tú quieres decir que solamente a Él tú le vas a pedir, le vas a orar. Cuando tú llamas a Dios Señor, tú quieres decir con eso que tú eres su siervo, que tú te arrepentiste de tu pecado, que tú creíste en Él. Eso es lo que tú quieres decir. Porque en estos días se habla tanto del Señor que uno no sabe de quién uno está hablando. La gente toma el nombre de Dios en vano. Inconversos le llaman a Dios Señor. Y luego salen de la iglesia y viven su vida impíamente. En su vida práctica, Dios no es su Señor. Pero en su palabra, parecería que Dios es su Señor. Y eso es un error. Es un engaño que nosotros practicamos tanto que caemos en esa mentira y no creemos eso. Tú no puedes llamar a Jesucristo tu Señor hasta que tú no te arrepientas de tu pecado. Tú no puedes llamar a Dios tu Dios y Señor y Salvador hasta que tú no crees en su Hijo Jesucristo. Hay que entender eso. La gente, ay hermano, ¿cómo tú estás? Y esa gente no es cristiana. Ay hermano Dante, y Dante no es cristiano, Dante hace todo menos el cristianismo. Pero usamos esa palabra como hermanos, hermano, a todo el que llega a la iglesia, como una frase bonita, un cliché, una frase que se pega, una moda. No. Si la persona aún no se ha arrepentido, si no ha creído en Jesucristo, no es mi hermano. Para poder ser cristiano, para poder llamar a Dios Señor, usted tiene que arrepentirse, confesar su pecado y entregar su vida a Jesucristo.
Por eso yo me cuido mucho de llamar a la persona que viene aquí hermano, hermana. Porque le estoy mandando una señal equivocada, falsa. Ay, ya yo voy a la iglesia y soy un hermano. Ya yo voy a la iglesia los domingos y yo soy hermano. No, usted es una visita. La persona que viene a la iglesia y que no se ha arrepentido es una visita, hermanos. Eso es importante entenderlo, para que no haya confusión. Hasta que la persona no se arrepiente de su pecado, es una visita. No tiene los privilegios. ¿Cómo cuáles? No toma Santa Cena. No se ha bautizado. Esos son privilegios solamente para los que han creído en Cristo. Por eso, cuando damos Santa Cena, esa es la primera cosa que yo digo. Solamente la persona bautizada y que no está en disciplina puede tomar el pan y el vino. Se excluye, se saca de la lista al que no ha sido bautizado, al que no se ha arrepentido de sus pecados, porque no es cristiano. Por más religioso que usted lo vea, no es un cristiano. Y quiero dar a entender esto, porque aquí hay una responsabilidad delante de Dios. Todo aquel que llama Señor a Dios tiene una responsabilidad de someterse a su palabra, de hacer su voluntad, de vivir para su gloria, de honrarle a Él antes que a ti. Hay una responsabilidad. Dios nos manda a congregarnos y a adorarle a Él. Hay una responsabilidad. Dios nos manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es una responsabilidad. Hay muchas responsabilidades para los que son miembros de la iglesia local. Entonces un niño que viene a la iglesia, imagínense que Lucas, que es un bebé de 2 años o 1 año, viene aquí y ya nosotros comenzamos a llamarlo hermanito Lucas, pero Lucas no se ha arrepentido, Lucas no se ha bautizado. ¿Cómo lo llamamos hermano a Lucas? Ah, no, es que él ya viene a la iglesia, ya lo traen a la iglesia. Pero excúseme, ¿acaso nos dice la Escritura qué tenemos que hacer para ser salvos? Le preguntaron a Pedro. Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Le manda a arrepentirse, le manda a bautizarse. Es decir, que aquí a Samuel se le está pidiendo una demanda alta. Samuel, Dios quiere hablar contigo. Dios te está llamando, Samuel. Tú lo reconoces a Él como tu Señor, Samuel. Elí lo estaba guiando a Samuel para que le respondiera a Dios. Muchas veces yo me he sentado con algunos jóvenes y le he preguntado, ¿y qué te falta para entregar tu vida al Señor? ¿Qué te falta? Porque ya te he escuchado el mensaje. Ya tú sabes la demanda de Dios. ¿Qué te falta en tu corazón? Y eso es lo que nosotros como padres tenemos que hacer con nuestros hijos. Tenemos que cuestionar a nuestros hijos y mostrarles, ya tú sabes lo que es ser un pecador. Ya tú sabes cuál es el mensaje de salvación. Ya tú sabes quién es el Salvador. ¿Qué te falta, mi hijo, para tomar tu decisión por Cristo? Elí motivó a Samuel a responderle a Dios lo que él no pudo hacer con sus 2 hijos. Elí tenía 2 hijos mayores y Elí le había enseñado a esos muchachos a ser sacerdote y a buscar del Señor. Pero Elí nunca logró que sus hijos de corazón se arrepintieran al Señor. Nunca. Sus hijos murieron como 2 impíos, hermanos. Pero con Samuel fue completamente diferente. Dios llama a los padres a involucrarse. Y mi querido padre, quiero que mires el ejemplo de Elí. Mira el ejemplo de Elí. Tú y yo tenemos un llamado importante. Nosotros
Los padres estamos llamados a guiar a nuestros hijos. Y como decíamos ayer, no seamos estorbo para nuestros hijos. No le impidamos a nuestros hijos congregarse. No le pongamos tareas a nuestros hijos en el día del Señor. No le pongamos actividades cuando deberían de estar adorando y congregándose. Dios estaba llamando a Samuel y lo peor que Elí podía hacer era ponerlo a trapear y a limpiar a Samuel cuando Dios le estaba llamando. Era lo peor que Elí podía hacer, estorbarle el camino a Samuel, pero también estorbar el camino a Dios, porque Dios estaba llamando a Samuel. Elí era el padre de Samuel en ese momento. Elí era el responsable. Y miren cómo Elí dirigió a Samuel. Cuando el Señor te llame, cuando Él te llame, versículo 9, tú dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Sabe qué hizo Samuel? Lo que su padre Elí le enseñó. Se fue a acostar. Versículo 10. Entonces vino el Señor. Y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones. Samuel, Samuel. Y como Samuel era un niño que había sido enseñado a obedecer, respondió como su padre Elí le enseñó. Como su madre Ana le había guiado. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Samuel no sabía lo que iba a pasar después de ahí. Samuel no sabía lo que le esperaba. ¿Sabe lo que Dios iba a hacer en ese día? En ese día convertiría a Samuel en su profeta. En ese día. ¡Qué glorioso! ¡Qué bendición! Que Dios eligiera a Samuel como el profeta. Amados hermanos, profeta y el último de aquellos jueces de los tiempos de los jueces. Es decir, que era un hombre que iba a dirigir a toda la nación de Israel. Y así lo hizo. Usted lee el primer libro de Samuel a partir del capítulo 3 y usted va a encontrar a Samuel guiando al pueblo, dirigiendo al pueblo, aún después que había un rey en Israel. Hermanos, le vamos a quitar, le vamos a robar la bendición a nuestros hijos. Le vamos a robar la bendición de que ellos conozcan a Jesucristo. Lo vamos a hacer. Vamos a quitar la bendición a nuestros hijos solamente por un beneficio, para que se queden de perezosos viendo televisión, para que se queden en la casa haciendo nada, cuando la iglesia los está llamando a ustedes y a sus hijos a adorar. Porque yo, en el nombre del Señor, los llamo a ustedes a adorar al Señor en la mañana y en la tarde. Yo no lo hago en el nombre de Dante, yo lo hago en el nombre del Señor. Yo vengo en el nombre del Señor y les digo, tenemos culto en la mañana y tenemos culto a las 6 de la tarde. Y yo espero que los siervos del Señor estén aquí. Eso es lo que yo espero. Por eso, Elí le dijo, respóndele, habla que tu siervo, eso sería Samuel durante toda su vida. Pero ¿siervo de quién? Del Rey de Reyes. Siervo del Señor de Señores. Siervo del Todopoderoso. Querido hermano, no estorbes el trabajo del Señor en tu familia. No estorbes. No estorbes al Señor que está llamando a tus hijos. No lo estorbes.
porque Dios lo está llamando con un propósito santo, bueno y justo. Y los llamará para su gloria. Y usted no sabe, Dios llamó aquí a un profeta, pero Dios llamó también a través de otros padres a reyes, a reinas. Llamó y utilizó a sus padres para guardarlos. Por eso, mis queridos padres, escuchen, crean, arrepiéntanse. Si tú como padre, como madre, aún no te has arrepentido, Dios quiere que tú te arrepientas. Empieza tu vida cristiana a través del arrepentimiento, no a través de hermana. No es así que se empieza la vida cristiana. Se empieza a través del arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el llamado, esa es la puerta. Cristo es la puerta de salvación. Y yo espero que los jóvenes estén atentos. Samuel, atentos. Porque la entrada a la salvación es Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo. Este es un llamado personal. Tú no tienes que preguntarle a nadie. Es tú y Dios. ¿Qué le responderás a Dios? Como Elí, te quiero decir, respóndele, Señor, perdona mis pecados. Lávame con la sangre de Cristo. He aquí yo quiero ser tu siervo, Señor. Respóndele. No te quedes con la boca cerrada. Porque si te quedas con la boca cerrada, ya es una respuesta a eso. No me interesa. A mí no me llame. Respóndele, mi querido niño, joven, respóndele al Señor. Habla, Señor, ten misericordia de mí. Joven, padre, adulto, respóndele al Señor con arrepentimiento. Confiesa tu pecado. Entrega tu vida a Jesucristo. Respóndele. Para que entonces seas una verdadera sierva del Señor. Un verdadero siervo del Señor. Me encantó ver en estos días en YouTube hay un hombre ahí, que no me acuerdo el nombre, el apellido tan raro que tiene, que le gusta hacer videos de los jugadores de fútbol. Y hay un jugador de fútbol, creo que era brasileño, que su apellido es Kaká. Y ese jugador cristiano, hermanos, un hombre cristiano, llegó a jugar en una buena posición. Llegó a jugar, hermano, en Europa llegó a jugar con esos jugadores élites, hermano, y fue bonito ver a este muchacho alabando a Dios, glorificando a Dios. Y cuando metía un gol, se quitaba la camisa y en su pecho tenía una frase. Y no recuerdo bien la frase, pero era algo así como le pertenezco a Dios o yo soy de Dios. Hermano, y algo bonito, ese muchacho había estado enfermo y Dios obró en su vida y le restauró. Había pasado por muchas aflicciones. Búsquelo para que usted vea ese video. A mí me encantó. Un hombre cristiano que predicó el evangelio a sus amigos, jugadores de fútbol, impíos, mientras habían otros promoviendo el alcohol, promoviendo la sinvergüencería en la calle, él predicaba a Dios en su equipo de fútbol. Qué buen ejemplo de un hombre de Dios. Qué buen ejemplo de un joven que conoce a Dios. Y tú puedes ser ese joven también. Tú puedes ser ese hombre Samuel. Tú puedes ser como esa reina Esther. Tú puedes ser como esos hombres y mujeres de Dios que levantaron la bandera del evangelio. Pero yo te voy a decir algo. Esos hombres y mujeres entregaron su vida a Dios y le sirvieron. Uno lo hicieron como empleados, otro lo hicieron como jugador de fútbol, otro lo hicieron como gerente, otro lo hicieron como maestros, cada uno en el lugar que Dios lo llamó. Así de sencillo. ¿A dónde Dios te está llamando?
No sé. Dios te va a llamar a un lugar y tú vas a trabajar o vas a jugar fútbol o vas a ser un jugador de béisbol como allá en Santo Domingo. Usted va a hacer lo que usted quiera hacer en su vocación, pero debe de serlo en el Señor. Como un hijo, una hija de Dios. Respóndele a Dios. Respóndele a Dios. Tú puedes ser un gran jugador impío o tú puedes ser un gran jugador hijo de Dios. Usted va a estar cerca del impío, ahí al ladito de él. Y va a tener que luchar por la corona, igual como ellos pelean. Pero tú lo vas a estar haciendo para la gloria de Dios. Esa es la gran diferencia. Tu rey no es el diablo, es Dios. Tu Señor no es el diablo, es Jesucristo. Una gran diferencia. Separados. Hombres de fe, hombres impíos. Esa es la única separación que importa al final y al cabo. Por eso, joven, adulto que estás aquí, respóndele a Dios. Como Elí, te animo, respóndele a Dios. Habla, Señor. Ábrele tu corazón a Él. Mira que tú tienes problemas con esto, con aquello. Llévale todos esos problemas a Dios. Señor, vengo ante ti, tú me has invitado y aquí estoy. Vine como soy, pecador. Porque Él te está llamando como tú eres. Él no quiere que tú te arregles. Déjaselo a Él. Él te va a arreglar. Él va a cambiar tu vida y tu desorden y te va a hacer una persona para su gloria, que dé testimonio. Eric Liddell fue un gran corredor. Un hombre que sirvió al Señor en sus días. Un corredor que dijo que no iba a correr en el día del Señor. Su nación se burló de él. Y cuando cambiaron el día, él corrió y ganó. Porque Dios honra a los que le honran. Quiero que mire esto, porque el Señor va a continuar con tu vida y con tu alma. Y te va a ayudar y te va a sostener. Y tú puedes ser llamado por Dios. Y hoy Dios te llama al arrepentimiento. Pero es tu deber, es tu responsabilidad responder. Yo respondí. Marisabel respondió. José respondió. Y así muchos otros han respondido. Heme aquí, Señor. Ten misericordia de mí. Yo soy un pecador. Sé que ando mal. Sáname. Límpiame. Cúrame. Y cuando tú hagas eso, Dios va a responder conforme a su palabra, sanándote, limpiándote, perdonándote, curándote. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Así que Dios te llama hoy y es un llamado personal. Respóndele al Señor. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, rogamos por cada uno de los que estamos aquí presentes, por cada uno de los que escuchan, para que tú pongas en ellos el querer como el hacer, para que respondan y tú perdones sus pecados y tú los limpies de toda maldad. Ayúdalos a responder a tu llamado. Ayúdalos a responder a tu llamado al arrepentimiento y la fe en Cristo. Sálvalos, Señor. Ten misericordia del que no se puede valer por sí mismo y está tan cargado de maldad y de iniquidad que solamente que tú quieras puedes limpiarle. Hazlo para tu gloria. Límpiale.
a aquel que clama en esta hora con toda su alma y con todo su corazón. A aquel que sinceramente clame a ti y se arrepienta de su pecado, oh Señor, conforme a tu palabra, perdónalo. Porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, perdónalo para tu gloria. Hazlo tu Hijo. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.